Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, este es mi informe, yo soy Juan Latrichano, como sabes. Mi informe dividido en dos partes, como siempre, informe semanal. Una parte referida al coronavirus, COVID, y otra parte referida a la economía. Respecto al COVID, lo que se va observando es que la curva ha iniciado un aplanamiento con tendencia al descenso. Particularmente los casos activos en el curso de la semana que estamos cerrando han venido disminuyendo y al mismo tiempo se observa que la presión en las unidades sanitarias ha bajado en materia del COVID, de modo que estamos ya, si bien todavía estamos en borde, pero nos vamos alejando de ese borde que nos marcaba la cuestión del colapso sanitario, estamos alejándonos de eso. Fue tapa de un diario la cantidad de muertos en la Argentina y el comentario de que el país está en el puesto 11 en cantidad de muertos a nivel mundial. Al respecto quisiera hacer dos digresiones. Una, que no el tema de hablar de cantidad de muertos es un tema que se presta a algún error, porque hay países que tienen menos muertos que Argentina, pero también tienen muchos menos habitantes. Me refiero a Paraguay, me refiero a Bélgica y a República Checa, entre otros, que son países que he podido examinar los números. Y allí, si bien estos países tienen mucha menos cantidad de muertos, el cociente de muertos respecto a la cantidad de habitantes, o sea, la cantidad por millón, ¿eh? Cantidad por millón, da que Paraguay, República Checa y Bélgica tienen más muertos por millón de habitantes que la República Argentina. De modo que este es un tema un poquito tendencioso la información de hablar de cantidad sin tener en cuenta la cantidad de muertos, sin tener en cuenta la cantidad de habitantes. Por otro lado, un tema que creo que no está analizado es examinando los países más pobres, entre ellos Haití, Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, bueno, y países africanos. La novedad que en esos países y algunos países de Asia, en esos países la tasa de mortalidad por la cantidad de muertos por millón de habitantes es muy baja, lo que me lleva a pensar que evidentemente el problema es más del mundo desarrollado y del mundo en vías de desarrollo que en el mundo subdesarrollado. Evidentemente, bueno, por ser me parece el primer análisis que aparece, por lo menos yo no he escuchado un análisis similar. Mi primera hipótesis es que en esos países pobres no acuden tantos viajeros, eh, de tal modo que la propagación del virus del exterior hacia esos países es muy baja, para no decir nula. Esto es lo que de alguna manera me parece, y por supuesto de esos países hacia afuera también hay poca movilidad relativa respecto de los países más grandes, de modo que me parece que esto es lo que aparece aquí como un tema a examinar. La cantidad de muertos por millón de habitantes en el mundo es de 500 aproximadamente. Eh, Volviendo al coronavirus en nuestro país, la cantidad de vacunados que ya tenemos, 47.7%, evidentemente hace pensar que en pocos meses más esta cantidad, este porcentaje va a ser aún mucho más amplio. Yo diría posiblemente esté en el 70-80% de la población. Y en ese caso, si se puede dominar las nuevas cepas, en el sentido que no ingresan al país o ingresen en cuentagotas, vulnerando algún que otro control,
En ese caso, yo creo que en septiembre el problema del coronavirus en nuestro país podría estar muy controlado. Respecto a la economía, bueno, los datos de la semana muestran que siguen creciendo las reservas, ya se acercan al nivel de 43.000 millones, falta poquito para eso, aunque desde luego ya en el entrado de este segundo semestre se espera que ese crecimiento se detenga. No obstante, este es un buen dato en el sentido que nos va a permitir un margen de negociación interesante. La inflación, como sabemos, pegó una pequeña baja y se espera que sobre los meses venideros se acerque más al 2%. Recordemos que ahora está en el 3.2%. La negociación con el Fondo Monetario Internacional prosigue. En este momento yo diría que el plan de facilidades extendidas está prácticamente acordado, está acordado la idea de los 10 años. Lo que está en juego es un punto de tasa de interés que, como ya dije en el reporte pasado, implican alrededor de $1.000 millones por mes. O sea que de alguna manera es una cifra muy importante. Teniendo en cuenta la deuda con el Fondo Monetario, la deuda con el Club de París y la deuda con organismos internacionales, diría, bueno, por ahí tendríamos que estar hablando de un valor de unos 500 millones, más que 1.000. Así, pero digamos de mucho impacto en, en los números de la Argentina. El déficit fiscal luce controlado, los números que se van conociendo muestran un descenso del déficit primario y desde luego una muy baja incidencia de los intereses, teniendo en cuenta que el 9 de julio se pagaron intereses del Bonar 38 y la tasa fue 0,12% anual, o sea, realmente una cifra muy baja y que permite desahogar el problema financiero de la Argentina. En cuanto a la moneda, también la cantidad de moneda luce controlada. Recuerden que el punto que está dando lugar al crecimiento monetario es la expansión de reserva de la que ya hablamos, y la expansión de reserva de la que ya hablamos obedece al saldo positivo de la balanza comercial. De tal modo que cuando uno mira la expansión de la base monetaria unida a la expansión de las letras de liquidez, realmente hay un porcentaje muy alto que obedece a este ítem, es decir, al crecimiento de las reservas. Bueno, me despido de ustedes deseándoles muy buen fin de semana y augurándoles que pronto vamos a salir del COVID, de modo que más allá de la desesperación que todos tenemos por alcanzar la tan anhelada libertad, la posibilidad de movernos, de salir, de reunirnos, bueno, insisto, creo que es agosto y septiembre y después me parece que Dios mediante vamos a poder volver a lo que estábamos acostumbrados a tener. Un cariño enorme. Chao, cuídate.